Tere, ¿dónde nació Eric Cao? Eric Cao nació aquí en Cuba. ¿Pero sus padres eran cubanos? No, sus padres eran alemanes, que vinieron de Alemania, huyéndole a la Primera Guerra Mundial. Y él nace aquí en Cuba. Y él nació aquí en Cuba. ¿Y cuántos hermanos eran? 2 hermanos, pero bueno, él nace aquí en Cuba. El otro sí nació en Alemania. Él nace en Alemania. Ya cuando termina la guerra, se da desde muy chiquitico para allá, para Alemania, que es donde él se cría, estudia y nace su hermano allá. ¿Y cuándo es que ya Eric viene a vivir, a residir aquí en Cuba? Bueno, él viene huyendo de la Segunda Guerra Mundial, que viene con su hermano y sus padres, y hacen su vida. Él tendría muy joven, un adolescente. ¿Y desde entonces ya se queda aquí? Se quedó siempre, más nunca volvió a Alemania. Mis abuelos sí de vez en cuando iban allá, pero ya después de los años 50 aproximadamente ya ellos no volvieron. Murieron aquí, menos mi tío, que ese sí siguió en Alemania. ¿En qué momento es que Eric se da cuenta de su gusto por los medios, por la televisión en este caso? Bueno, no sé exactamente la edad, pero sé que estudiaba en la universidad, ingeniería eléctrica. ¿Eso fue lo que él estudió? Eso fue lo que él llegó a estudiar, pero no lo terminó. Precisamente porque se le metió el bichito en el cuerpo, porque empezaba el problema de la televisión aquí en Cuba. Llegó hasta el último año, y antes que empezaran las pruebas, la dejó. Y ya desde ese momento él se despierta. Él empieza a pasar cursos en los Estados Unidos, cursos, seminarios, iba, venía, para adiestrarse en lo que es la cámara de televisión y las transmisiones de televisión. Y así es que él llega a la televisión aquí en Cuba. ¿En algún momento te dijo o recuerdas qué fue lo primero que hizo? Lo primero que él hizo fue control remoto. El famoso juego que hubo entre Merendares, no sé contra qué equipo sería. Llegó a ser el jefe de la unidad móvil de control remoto. Bueno, ellos estaban haciendo el control remoto, pero no sabía que estaban en vivo. ¿Y esa fue su primera transmisión? Esa fue su primera transmisión sin él quererlo. Ya cuando él comienza a dirigir, desde que él comienza dirigiendo aventuras. Siguió como camarógrafo, hacía diferentes programas en la televisión, lo mismo musicales que teatros, hasta que descubrió las aventuras. Él empezó a hacer su primera aventura, que fue Los Vikingos. Los vikingos a menudo celebraban sus fiestas de victoria cuando regresaban de los viajes que llevaban a cabo. Y entre el fragor del combate, en la lucha por la subsistencia, en el trabajo que realizaban, de cuando en cuando sabían entonar una canción alegre y divertirse a su manera. ¿Cómo cuántas aventuras dirigió Eric Cao? Vamos a ponerle 20 y tantas, casi 30. ¿Y cuál era el género de aventuras que él prefería? De espadachín, es decir, de capa de espada. ¿En algún momento supiste o te hizo saber cuál fue la aventura que dirigió que más le gustó? Sí, cómo no. El Capitán Tormenta. Siempre fue su preferida en todos los sentidos. ¿Supiste alguna vez si Eric Cao, además de dirigir aventuras, sintió el deseo alguna vez de dirigir otro tipo de espacio o inclusive hacer cine? De cine nunca yo lo oí hablar de eso, ni teatro tampoco, pero televisión sí, porque él nació para dirigir la televisión. Llegó a hacer programas infantiles también, todo lo que tenía que ver con la televisión. En el caso de las aventuras, que fue su fuerte, ¿no? Pudiéramos decir, ¿qué actores eran los que normalmente él prefería o escogía? Bueno, él siempre escogía, él tenía un elenco muy prácticamente fijo, pero los que no podía soltar nunca eran Norberto Blanco y Antonio Delgado, Tony Delgado. La aventura que yo hice
Fueron tantas. Empecé a hacer aventuras con Eric Cabo. Hacer una aventura era estar jugándose el pellejo todos los días filmando, porque era espadas con punta. Y nunca nos seríamos, porque teníamos técnica, porque además desarrollábamos esa técnica. Estábamos 2 meses practicando con las espadas. Y yo tengo fotos ahí que en el Castillo del Príncipe yo bajé por una reja de esa que está allá arriba. Por ahí, que yo me veo en la foto y yo estaría loco. Todo el mundo tenía que ser a uno. En las aventuras había que ser a uno. Porque era en vivo, era constante, era cambia para aquí, cambia para allá, coger ahí el lente, acordarse del lente, acordarse de todo. Y creadores, eran creadores. ¿Otros directores con los que él tuviera mucha relación? Fundamentalmente con Vázquez Gallo tuvo muy buenas relaciones. Y también con Manuel Rifá. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de presenciar, de asistir a alguna de sus grabaciones? Sí, cómo no. En aquella época las aventuras se hacían en vivo. Y íbamos a las grabaciones, a muchas filmaciones en exteriores, en diferentes lugares. En Los Vikingos, yo estuve varias veces en los capítulos de Los Vikingos, inclusive en las filmaciones que se hizo mucha exterior en Tarará. Y había unas canteras cerca de Tarará también, que él filmaba mucho. Aquí en el Bosque de La Habana. ¿Cómo lo veías cuando estaba realizando su trabajo? Bueno, imagínate, yo me sentía algo orgullosísima. Y más siendo la hija del director de las aventuras. Cuando el mar está sereno, hay que utilizar el remo. Cuando el viento sopla bueno, hay que levantar la vela. Y si al enemigo enfrenta, siempre con valor, con el hacha, con la espada y el coraje vencedor. ¿Cuántos hijos tuvo Eric Cabo? 4. 4. ¿Y de ellos alguno se dedicó al arte? Ninguno. Ninguno tenemos que ver con el arte. En lo más mínimo. Por lo menos yo nunca sentí ninguna inclinación. Esta fue la casa donde vivió Eric Cabo. Sí, después que él se casó, él vino a vivir aquí y aquí. Siempre hizo su vida. Pero me dijiste que esta casa la hizo él. Sí, entre él y mi mamá construyeron esta casa. Cuando Eric estaba aquí en su casa con ustedes, la familia, normalmente se hablaba de trabajo, él hablaba constantemente de su trabajo. No. Él dejaba el trabajo en su lugar. La casa era la casa. Era la casa. ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? ¿Qué era lo que más disfrutaba? Bueno, oír música. ¿Qué tipo de música? Frank Sinatra, Nat King Cole, música de los años 50 y tanto. ¿Y qué era lo que podía hacer enojar a Eric Cabo? Que le dijeran una mentira. Eso sí. Es la vida del vikingo, es la vida del vikingo, es la vida del vikingo, del vikingo, del vikingo. ¿Cómo era la personalidad de Eric Cabo? ¿Cómo lo recuerdas tú? Inspiraba mucho respeto. Pero cuando tú lo tratabas, era muy noble, demasiado noble. Jaranero, que parece mentira, pero era así, jaranero. Y cualquier cosa que tú le pedías, él te lo cumplía, te lo daba. ¿Cuál fue la última aventura que hizo Eric Cabo? Si mal no recuerdo, fueron Los Insurgentes. Que ahí fue cuando ya él decidió retirarse para estar ya con nosotros aquí en la casa. Él se retiró porque ya sentía que tenía que retirarse. Porque ya no era lo mismo que antes. Es la vida del vikingo, es la vida del vikingo, del vikingo, del vikingo. ¿Con qué edad falleció Eric? A los 86 años. ¿Tenía Eric Cabo alguna frase que lo hubiera acompañado siempre? A él le gustaba mucho una canción, que es esa que dice, soy como soy, y no como tú quieras.
Él siempre cuando llegaba a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a cualquier que abriera la puerta, venía cantando esa canción. ¿Lo visitaban aquí en la casa compañeros de trabajo? Sí, cómo no. Él por ese lado era muy, como decimos nosotros, pachanguero. ¿Le gustaba la fiesta, compartir? Sí, cómo no, mucho. ¿Alguna vez te hizo saber algún trabajo que se le quedó por hacer, alguna aventura con algún tema en específico que le hubiera gustado hacer? Bueno, hubo una aventura que siempre ya se quedó guardada, nunca se puso. No sé cuál fue la razón, no se llegó a hacer. ¿Se entregó el guión? Se entregó, él lo entregó. Que me parece que le decían, se llamaba Juancho. Él nunca pudo hacer eso, no llegó a hacerlo. Sabes bien que soy valiente, Gretel. No tengo nada de un combate a buena lid. Pero la traición es un arma que pueden usar contra él. Pero Eric el Rojo sabe cómo defenderse. ¿Es el guerrero de todos los vikingos? No padecía ni de presión, ni de azúcar, ni de colesterol, ni nada. ¿Fumaba? Sí, cómo no, y bastante. ¿Y qué era lo que más admirabas en él? Su forma de ser. Porque en el fondo era una persona muy divertida, dicharachera, aunque no lo pareciera. El mayor es el varón, y de ahí después vienen las 3 hembras. Yo soy la más chiquita. Tere, ¿recuerdas o te viene a la mente en estos momentos alguna anécdota interesante, curiosa? En los años 80 y tanto hubo un ciclón muy grande aquí que no sé cuál sería, no me acuerdo. Ya nosotros éramos adultos, cada uno trabajaba. Y cuando dan la alerta del ciclón, él se montó en el carro y pasó trabajo por trabajo, recogiendo su pollo, recogiendo a su prole, como digo yo. ¿Y por qué lo haría? No sé, porque no era el primer ciclón, ¿no?, que pasaba por aquí. Pero él le tenía terror a los ciclones, terror. Tan es así que cuando él fallece, nosotros lo tuvimos que enterrar debajo de un ciclón. Qué cosa, ¿no? Con el ciclón, está el ciclón andando y nosotros estamos enterrando a mi papá. ¿Otra cosa a la que le tuviera miedo, fobia? No, fobia le tenía a la oscuridad, a la altura, y padecía de claustrofobia. Sé cómo te sientes, pero debemos confiar en que no sorprenderán a Eric el Rojo. Leif está con él. Leif sabe cómo ayudarlo y protegerlo. Con tus palabras no haces más que conmover aún más mi corazón. ¿Qué otros gustos tenía Eric Cao? Fumaba, era un gran fumador. Pero también le gustaba cuando llegara al trabajo, 9, 10, sentarse en su mesa a tomarse sus traguitos. Eso sí, no dejaba un día de tomarse un trago. Y él lo disfrutaba mucho. Ese momentico del trago con el cigarro para él era fundamental. Tere, ¿qué heredaste de tu padre? Bueno, la timidez. ¿Él era tímido? Sí. Bueno, de los 4, la que más se parece en su carácter soy yo. No sé si fue por los años que viví con él, que fue toda mi vida. Bueno, Tere, entonces agradecidísimo de que hayas vencido la timidez y hayas aceptado conceder esta entrevista para hablar sobre ese grande que fue Eric Cao. Esto es una forma más de que la juventud conozca la historia de la televisión, parte de la historia de la televisión.